La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 20. Evangeline. Evangeline atravesó la puerta corriendo justo cuando dos guardias irrumpían en su dormitorio. Los esquivó rápidamente, esperando que la persiguieran, pero ella era la única que corría. Sus pies descalzos golpearon la fría y dura piedra mientras corría detrás de Arquero gritando: «¡Espera, detente!». No podía haber ido demasiado lejos. Oía los pasos de sus botas doblando la esquina. Los oyó a lo lejos, pasillo tras pasillo y tras pasillo. Pero cada vez que giraba en una esquina, Arquero ya no estaba allí. Lo único que veía eran retratos de Apolo que parecían mucho más acusatorios de lo que recordaba. Los ojos pintados del príncipe la miraron mientras corría por un pasillo especialmente estrecho. Algunas de las luces estaban apagadas, lo que lo hacía también más oscuro hasta que llegó hasta otro retrato de su marido. Los apliques que flanqueaban la pintura parecían especialmente luminosos, y se reflejaban en el marco dorado como para compensar las luces que se habían apagado. Parecía otro retrato de Apolo apoyado en las ramas del árbol fénix mágico, aunque era difícil estar segura porque el retrato había recibido una cuchillada en el centro. Arquero estaba junto al cuadro mutilado con la capa retirada de los hombros. Miraba el retrato destrozado con los brazos cruzados sobre el pecho. Creo que este me gusta más. Evangeline no veía ningún cuchillo en su mano, pero había una dureza en su mirada que parecía una daga. Si alguien podía cortar con la mirada, era él. ¿Lo has hecho tú?, le preguntó. Eso no sería muy amable de mi parte. Los ojos de Evangeline viajaron hasta la sangre que salpicaba su camisa clara. ¿Te consideras amable? En absoluto, pero creo que tú ya lo sabes. Arquero se apartó de la pared y se acercó a ella. El pasillo era bastante estrecho, así que no tuvo que caminar demasiado. 2 pasos y estaba allí, lo bastante cerca para que todo oliera a manzanas y para que Evangeline se sintiera repentinamente mareada. La mañana anterior, cuando se encontró con Arquero en el pasillo fuera de su dormitorio, solo estar cerca de él la hizo tener la sensación de que había tomado una mala decisión, aunque todavía quería seguirlo. Había supuesto que estaba delirando por la falta de sueño, pero ya no deliraba. No estaba loca, era solo el efecto que él tenía en ella. Estar tan cerca de Arquero la hacía sentirse como si no pudiera recuperar el aliento, como si su sangre estuviera hecha de burbujas de champán subiéndose a la cabeza. ¿Qué eres tú para mí?, le preguntó. Arquero clavó sus ojos en los de ella. Nada. Pero no le pareció nada cuando bajó los dedos para apresar el cinturón que mantenía su bata cerrada. Lo sostuvo como si no pudiera decidir si quería desatarlo o tirar de ella para acercarla a él. ¿Por qué mientes?, le preguntó. Creí que ya habíamos dejado claro que no soy demasiado amable. Arquero tiró del cinturón lo suficiente para aflojar el nudo. Evangeline se lo quitó rápidamente de las manos y se ciñó la bata. Él se rió levemente. ¿Te pongo nerviosa? Lo dijo como si esperara que fuera así, o quizás solo esperaba evitar que ella le hiciera más preguntas. Cuando estaba tan cerca le era difícil pensar con claridad y apenas recordaba por qué lo había seguido por el pasillo. Había algo en Arquero que la hacía desear estar allí, con él. Sabía que estaba mal. Ella estaba con Apolo. Y no solo tenemos una relación, se recordó. Estamos casados. Apolo era su marido. Arquero no podía hacer nada para ella, y él acababa de decirle que no era nada para ella, pero también le había dicho que era un mentiroso. Dime solo una cosa que sea verdad, le pidió, y después se prometió en silencio que se alejaría de él y de aquellos sentimientos. Sé que cuando me rescataste del pozo ya nos conocíamos. ¿Eras uno de mis guardias? Él apretó la mandíbula. Durante un segundo Evangelino creyó que fuera a responder. Después Arquero negó con la cabeza. No, normalmente se me da mejor hacer daño que proteger. Miró la sangre que manchaba la parte delantera de la bata de Evangeline. Ella no se había mirado bien el corte que lo había manchado todo de sangre. Era tan superficial que ya se había cerrado, no necesitaría puntos. Pero la sangre que había dejado atrás era muy fea.
y ella seguramente también lo estaba. Tú nunca estás fea, le dijo él en voz baja. Evangeline levantó la mirada de nuevo. Durante un segundo Arquero pareció casi tímido e increíblemente joven, apenas mayor que ella. Unos mechones rubios cayeron sobre sus ojos cuando se acercó a ella y se inclinó despacio. Ella no sabía si estaba intentando no asustarla o si el asustado era él. Parecía inusualmente nervioso mientras se acercaba a su cuello. Lentamente tomó un mechón errante de cabello rosa entre sus dedos y se lo metió detrás de la oreja. Tuvo tanto cuidado que sus dedos ni siquiera le rozaron la piel, aunque parecían querer hacerlo. Había un tipo distinto de dolor tensando su mandíbula y haciendo que los músculos de su cuello se movieran. Le sostuvo la mirada como si deseara abrazarla, aplastarla contra su pecho como había hecho en su recuerdo. Casada, se recordó Evangeline. Estaba casada con Apolo. Arquero no significaba nada para ella. Debería marcharme, dijo. Mis guardias seguramente están a punto de dar la voz de alarma. Me sorprende que no estemos oyendo ya campanas. Balbuceó, intentando encontrar más palabras para tener una razón para quedarse, aunque sabía que tenía que marcharse. Suponía que todavía había recuerdos de él que había olvidado, pero ahora le daba un poco de miedo lo que podía recordar, pues hacerlo quizá provocaría que sintiera más de lo que ya sentía. Era bastante duro estar allí frente a él y no tocarlo, en una distancia que parecía casi más íntima que una caricia. Arquero parecía estar haciendo un esfuerzo para no acercarse a ella y acariciarle los dedos, como si el roce de su piel pudiera liberar un motín de chispas o apagar todas las luces del pasillo. Esperó a que él se alejara, pero Arquero no se movió. Durante un segundo tampoco lo hizo ella. No conseguía despojarse de la sensación de que si lo dejaba en ese momento, si le daba la espalda quizá no volvería a verlo. Había sentido mariposas cuando besó a Apolo, pero tenía la sensación de que besar a Arquero sería un terremoto. Casada, se recordó una vez más, y esta vez por fin se giró para marcharse. Tan pronto como se movió, Evangeline tuvo la sensación de que acababa de cometer un error. Sin embargo, no sabía si el error había sido acercarse demasiado a Arquero, o darle la espalda y alejarse de él. Evangeline intentó no pensar en Arquero mientras prácticamente corría de vuelta a sus aposentos. Miró sobre su hombro solo 2 veces. Él no estaba allí ninguna de ellas. Al regresar a su dormitorio descubrió que todo rastro del crimen había desaparecido. Era en realidad un poco inquietante. Quizá debería haberle parecido más que un poco inquietante, pero después de todo lo que había pasado aquella noche, en realidad no era capaz de sentir más de lo que sentía, o de hacer demasiadas preguntas sobre lo extraño que era todo. Había guardias esperando ante su puerta, pero a su llegada ni siquiera le preguntaron a dónde había ido o quién era el hombre al que habían encontrado muerto junto a su cama. Sin duda lo habían visto porque habían retirado el cadáver. Cuando Evangeline entró en su dormitorio era como si no hubiera ocurrido nada malo. Su cama estaba de nuevo cubierta por una colcha mullida tan pura como la nieve. No había manchas a la vista, ni siquiera en el suelo, donde habían colocado una nueva alfombra blanca y dorada. Todo estaba nuevo, impoluto y puro, excepto ella. Arquero le había dicho: me aseguraré de que los guardias limpien este desastre y lo mantengan en secreto. Pero todo estaba extraordinariamente limpio y tranquilo. O los guardias le eran excepcionalmente leales, o en realidad no se le ocurría nada que pudiera ir después de la O. Ahora que volvía a estar en su dormitorio, se sentía conmocionada por lo que había experimentado antes. Su cabello rosa era un desastre. Tenía los ojos demasiado abiertos, atrapados en una expresión de miedo, y había sangre en su camisón y manchándole la mejilla. Estaba horrible. Le temblaron las manos mientras se limpiaba la sangre y se ponía un camisón rosa nuevo. Intentó evitar que sus pensamientos regresaran con Arquero. Él no era suyo. No debía pensar en él. Y aún así no dejaba de recordar su aspecto en el pasillo y que por un segundo le pareció casi tímido, casi asustado y casi suyo. El reloj de la torre marcó las 3 de la mañana. Evangeline regresó al presente desconcertada. Cerró los ojos, dejó a un lado los recuerdos de Arquero y volvió a su dormitorio.
solo para sobresaltarse de nuevo al ver a Apolo. Parecía que acababa de entrar en sus aposentos. Tenía los ojos encapotados y la camisa arrugada, y había sangre salpicándole las botas. Aunque solo le manchaba el calzado, era mucha y había empapado el cuero marrón hasta prácticamente hacerlo rojo. Muerte. Parecía estar en todas partes aquella noche. ¿Estás bien? Evangeline cruzó rápidamente la habitación. ¿Qué ha pasado? Apolo se pasó una mano temblorosa por el cabello y cerró los ojos, como si el recuerdo de lo ocurrido fuera demasiado para él. Preferiría no hablar de ello. Cuando abrió los ojos los tenía inyectados en sangre. Había un bozo cubriendo su mandíbula que ella nunca había visto antes. Apolo estaba siempre inmaculado. Era el perfecto príncipe de un cuento de hadas. Pero en las pocas horas desde que lo vio por última vez algo parecía haber cambiado. Evangeline se sentía destrozada. Había creído que no era capaz de experimentar más emociones, pero a Apolo debía importarle más de lo que creía. No sabía qué había pasado, pero quería intentar que se sintiera mejor. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Le preguntó. Parecía que él iba a decir que no, pero entonces bajó los ojos. Se movieron hasta su boca y se detuvieron allí, como si se le hubiera ocurrido una cosa. A Evangeline le latió el corazón con nerviosismo. Él no se movió de inmediato, como si supiera que aquel no era el tipo de ayuda que ella le estaba ofreciendo, pero quizá en realidad sí lo era. Quizá era aquello lo que ambos necesitaban. Él necesitaba consuelo, y ella necesitaba claridad. Apolo se acercó. Evangeline se estremeció. No sabía por qué tenía la sensación de que aquello estaba mal, cuando debería estar bien. Debería serle fácil apoyarse en él, colocar las manos en su pecho mientras él le rodeaba la cintura con los brazos. A Apolo le temblaban los dedos, lo que la hizo sentirse un poco mejor, como si quizá fuera normal estar nervioso. La primera presión de sus labios fue suave, como lo fue el movimiento de sus palmas al descender por su cuerpo. Como solo llevaba el fino camisón, podía sentir mucho más de él de lo que nunca había notado en sus besos anteriores. Pronto se perdió un poco en el sabor de su lengua y en la presión de su cuerpo, y se tumbaron juntos en la cama. Entonces su mundo se puso del revés y la lanzó a otro beso de otra época. Podía sentir una brisa a su espalda y la presión de Apolo contra su pecho. El corazón de Evangeline se convirtió en un tambor que latía más fuerte y rápido cuando más la abrazaba a Apolo. Había capas de ropa entre ambos, pero podía sentir el calor que expelía su cuerpo, más calor del que había sentido nunca. Casi demasiado calor, demasiada ansia. Apolo ardía como un fuego que consumía en lugar de calentar. Y aún así, había una parte de ella que quería ser abrazada, o al menos chamuscada. Rodeó el cuerpo del príncipe con ambas manos. La boca de Apolo abandonó sus labios y bajó hasta su garganta, posando beso tras beso en su descenso. Una mano fría se cerró en su hombro y la apartó de los brazos del príncipe. Creo que es hora de irnos. Arquero la dirigió hacia las escaleras del balcón con una ligereza sobrenatural. En un momento, Apolo era todo lo que Evangeline podía sentir, y después se vio apresada bajo el brazo duro de Jax, presionada contra su frío costado, mientras la conducía hacia los peldaños. Arquero. Apolo rompió el beso rápidamente. ¿Qué has dicho? A Evangeline se le cerró la garganta de repente. Por accidente, debía haber dicho el nombre de Arquero en voz alta. Acabo de recordar algo. Le contó y después, por supuesto, se arrepintió de inmediato. No podía decirle a Apolo que había recordado algo de Arquero. Quizá podía contarle la primera parte, lo del beso, pero después seguramente le preguntaría por qué había dicho Arquero y ella no quería mencionar que él se la había llevado después. Aunque de repente sentía una inmensa curiosidad por saber por qué había hecho eso Arquero y cómo pudo hacerlo. Apolo era un príncipe, pero no tenía tiempo para preguntarse por ello, no cuando Apolo estaba mirándola como si lo hubiera traicionado.
Unos celos mucho peores que los que había visto antes ardían en sus ojos. Los sintió en sus manos cuando cerró el puño en la parte de atrás de su camisón. Evangeline buscó algo que decir, cualquier cosa que pudiera cambiar el modo en el que Apolo estaba mirándola. Entonces se acordó de lo que Madame Voss le había contado sobre su petición de mano. Podía decirle que era aquello lo que había recordado. He recordado una cosa de ti. Fue la noche en la que te declaraste. Estábamos en un baile y tú estabas vestido como el arquero del viejo cuento de hadas, la balada del arquero y el zorro. Mientras hablaba, Evangeline tenía una imagen en su cabeza que podría haber sido también un recuerdo. Apolo se apoyó sobre una rodilla. Ella se olvidó de respirar mientras la multitud crecía a su alrededor, atrapándolos en un círculo de vestidos de baile, jubones de seda y rostros estupefactos. Apolo le tomó ambas manos con calidez. Te quiero, Evangeline Fox. Quiero escribir baladas sobre ti en las paredes de Wolf Hall y tallar tu nombre en mi corazón con espadas. Quiero que seas mi esposa, mi princesa y mi reina. Cásate conmigo, Evangeline, y deja que te lo dé todo. Se llevó su mano de nuevo a sus labios y esta vez cuando la miró fue como si el resto de la fiesta no existiera. Nadie la había mirado así antes. Lo único que podía ver era el anhelo, la esperanza y el atisbo de miedo que se arremolinaban en la expresión de Apolo. Y aún así no era ni la mitad de poderosa que aquella con la que Arquero la había mirado en el recuerdo que tuvo antes, como si pudiera arrancarla de las garras de la guerra, de ciudades desmoronadas y mundos destruidos. Se lo imaginó de nuevo mirándola mientras una gota de agua caía desde sus pestañas hasta sus propios labios. Pero todo eso había quedado en el pasado. En el presente estaba casada con Apolo. Los sentimientos que tuviera por Arquero ya no importaban. Si había podido olvidar todo un año, también podría olvidarse de aquellos sentimientos. Pero el problema era que no estaba segura de querer hacerlo. Todavía no, al menos. No cuando todavía no conocía toda la historia. Sabía que estaba mal aferrarse a ello, pero aquella noche se había dado cuenta también de lo poco que conocía de verdad a su marido. No había sabido que era celoso o que le gustaba brindar por las maldiciones. No sabía por qué tenía sangre en las botas. Y después de decirle que había recordado su proposición, había esperado que se alegrara. Pero Apolo parecía inconfundiblemente alarmado.